Buenas a todos, y en el vídeo de hoy voy a estar hablando sobre Smart Money Traps, ciclo intradiario y M1. Si cualquiera de estos temas o todos te interesan, quédate hasta el final del vídeo porque voy a estar, como veis en pantalla, enseñando las posiciones que tomé para el apartado de inglés, todas en vivo. Voy a estar haciendo un forecast de exactamente el por qué entré en ellas, lo cual puede ser bastante útil para vuestra operativa, así que vamos allá. En primer lugar, veréis que también por la pantalla voy a ir dejando las posiciones tanto del MT4 sobre mis posiciones, pero también veréis que voy a estar enseñando parte del vídeo de cuando estuve operando en vivo y por lo tanto veréis parte de la pantalla que en el momento de ejecuciones, en el momento de cómo estaba haciendo el forecasting de las posiciones. Aquí en primer lugar lo que veréis es que veníamos de la sesión de Londres, en el cual viene de una zona, fijaros que estamos directamente en M1, es en la que me voy a centrar. Venimos de una zona de oferta, una zona muy importante porque vemos cómo esta zona saca cierta liquidez a la alza, mitiga y luego genera un impulso bastante fuerte. Vemos que a la vuelta, o cómo el mercado retrocede, viene a la hora de la sesión de Londres, sacando también cierta liquidez que le llamo B and T, del Break and Test. Saca esa liquidez y luego nos da una pequeña entrada en Londres que podríamos haber capitalizado en venta. Personalmente se me escapó esta venta, entonces voy a ir contándoos un poco la acción del precio y dónde me llevó. Actualmente el precio en la sesión de Nueva York, que es donde yo entro, llego a una zona que era de relevancia, como podemos ver en pantalla, era un bloque que previamente había sacado cierta liquidez y después, sobre todo, de ver la cantidad de liquidez que veníamos o que había generado durante la sesión de Londres y posterior a Londres, fijaros la cantidad de liquidez que tenemos en todo este nivel, veo cómo se genera este tipo de que llamo acumulación en el precio llegando a una zona de demanda. Entonces veréis en pantalla que cuando llega a este nivel tengo una divergencia en el precio también, que es mi última confirmación MM1 para saber que verdaderamente voy a estar entrando en el área que toca, y veréis que voy a compartiros en pantalla el momento en el que decido ejecutar y el momento en el que pongo este recuadro de color azul en la sección de demanda y por lo tanto entro en compras en este nivel, top loss por debajo de ese bajo, como primer nivel targeteo este alto de aquí. También lo veréis en pantalla. También veréis en pantalla que targeteo este nivel de aquí como un primer alto que es en torno a un 1.4. Muy importante, desde un punto de vista intrasesión me gusta pagarme como primer take profit en 1.3 y luego voy a por un 1.10. Esos son mis dos TPs fijos que me gusta alinearlos con zonas de liquidez. Si veo que una zona como este caso se alinea en 3.4, veis que es 3.8, pues le doy 3.8, pero suele estar en torno a ese margen donde me gusta porque me paga desde un punto de vista la sesión de intrasesión y luego puedo hacer un poquito más de swing para posiciones de 1.10 si va alineado con el tiempo. La razón por la que también esta zona era de relevancia o importancia es porque si vemos previamente teníamos un bloque aquí bastante también importante que anteriormente había sacado liquidez. Fijaros que estamos solo en M1 pero hay mucho detalle. Entonces saca liquidez, genera un impulso a la alza. La razón por la que es importante es porque cuando el mercado volvió a ese nivel, fijaros qué impulso en el precio da. Pero nos fijamos que toca este nivel y no consigue romper a la alza, sino que toca y rompe a la baja. Lo cual me dice que en este área o nivel podría tener algún tipo de reacción del precio. Y como yo ya he tenido el movimiento que quería con el momentum que quería, lo más sensato es siempre pagarte porque no sabes realmente si ese área puede ser definitiva para que el precio, por ejemplo, continúe a la baja. Entonces, una de las claves sobre todo en mi trading es me voy adaptando a los datos que me da el mercado, y por datos me refiero a acción del precio, me refiero cuando el precio va haciendo ese printing de cada vela y me va indicando y confirmando de forma secuencial que puedo entrar al mercado, y este fue uno de esos casos y por eso de forma objetiva, que veréis ahí, aunque estamos ahora mismo en TradingView a tiempo pasado, veréis que os estoy compartiendo en el gráfico cómo verdaderamente targeteaba estas zonas cuando estaba tradeando en vivo. Cuando nos vamos a M5 rápidamente, solo para hacer un poco más pequeño el gráfico y que podamos ver un poco de contexto hacia dónde íbamos, vemos que estábamos en una zona del rango. Cuando me encuentro en una zona del rango, una de las cosas más importantes es ser muy objetivos entre zonas de oferta y zonas de demanda. ¿Por qué? Porque yo realmente en una zona de rango aún no sé si el precio va a romperme a la alza o a la baja y por consiguiente debo ser objetivo en dónde el precio debe mitigar. Entonces por esa es la misma razón por la que si estoy vendiendo en esta zona de oferta, que a mí se me escapa en la sesión de Londres, pero por ejemplo en este caso Wakar y gente de la comunidad lo cogió, en este caso coges la venta, en vez de intentar ir a por bajos más bajos y sobre todo cuando vienes, fijaros, que venimos de un precio muy rangoso, un precio que no acaba de romper, es mejor targetear
de forma objetiva estos niveles y sobre todo con los ratios que tenemos, estos son unos buenos 1.6, 1.7. Lo mismo ocurre aquí. Fijaros que yo podría decir targeteo unos 25, no, targeteo un 1.4 porque de forma objetiva ya hemos analizado en M1 cómo ese área era de importancia y luego, como por visión general en el gráfico diario sabía que podíamos venir un poquito más arriba desde un punto de vista de demanda, mi 1.10, que es mi siguiente TP, venía en estos niveles de aquí, ¿vale? 1.10 en estos niveles de aquí, sacando ciertas zonas de liquidez. Que se acabe dando me da un poco más igual. El siguiente tema que quiero tocar es Smart Money Traps. Fijaros que de momento hemos tocado zonas de oferta y demanda, hemos tocado zonas de liquidez, divergencias del precio, pero ahora vamos a por Smart Money Traps. La importancia de Smart Money Traps, y luego iremos a por ciclos intradiarios. La importancia de Smart Money Traps, veis que lo tengo varias veces en pantalla, 1, 2 y 3. Vais a ver que es muy importante entenderlo en zonas clave. Entonces, cuando yo veo que, por ejemplo, esta zona de aquí genera un bajo, ¿verdad? Pero toca esta zona de demanda y genera un bajo, yo sé que cuando genera un retroceso, este área de oferta vuelve a ser relevante para dar una reacción. ¿Cómo sé si puede ser potencialmente un Smart Money Trap? El que se apoye en la zona de oferta durante la sesión asiática es una ayuda y puedo entender que puedo hacer un Smart Money Trap. Ahora bien, no es definitiva, necesito más contexto. ¿Cómo gano contexto? Vamos a empezar a ir a M1 para que veáis exactamente cómo gané contexto también en esta entrada, que iré dejando todas las operativas por pantalla para que lo veáis. Veo que se genera todo este área, este nivel de aquí. Para ser un Smart Money Trap lo que necesita es inducir a traders de Smart Money. ¿Cómo induces a traders de Smart Money? Siempre que generes una reacción de Smart Money Trap, tienes que tener un movimiento a la baja, en este caso si es de oferta, y que saque un punto de liquidez. Porque así es como verdaderamente induces a traders de Smart Money Trap cuando el verdadero movimiento es que vaya a la alza, en este caso. Veréis que repetiré un par de veces más esto, ya que lo tenemos no solo aquí en temporalidad pequeña, y veréis que le cogeréis la mano, no solo aquí, lo tengo 2 veces más, así que lo iré repitiendo. Ahora bien, Smart Money Trap también me gusta alinearlo con el ciclo intradiario, que es otro de los temas que, como sabéis, íbamos a hablar en este vídeo. Entonces, el ciclo intradiario es importante entender que necesitas 3 pasos: build-up, inducción, mitigación. ¿Tengo un build-up? Sí, tengo una sección del precio que continúa yendo a la baja, induciendo a traders que tenemos una tendencia bajista de forma intradiaria. ¿Tengo una inducción? Sí, tengo este bajo, que vemos aquí que lo tengo como inducement medio, que en este caso es interno, y luego tengo una mitigación. Tengo una mitigación porque viene a tocar este bloque de la demanda. Por lo tanto, tengo los 3 pasos alineados junto con mi potencial Smart Money y luego se empieza a alinear con la hora del día. Fijaros como a cierta hora del día, que en este caso lo tengo hora Dubai, ¿vale? 10, viene para abajo, me hace una mitigación, fijaros una vela vector, seguimos induciendo a traders para sacar toda esta liquidez de estos bajos y luego vemos como el precio no se sostiene. El precio genera un punto aquí, que me gusta llamarlo de oferta, ya que esta área era de oferta, mitiga, falla en generar un bajo más bajo y rompe a la alza. Ese cambio de momentum, después de haber hecho un ciclo de liquidez, build-up, inducción, mitigación, después de tener un potencial Smart Money Trap que tiene que inducir un bajo, también lo tengo confirmado, y ver que me estoy acercando a la sesión de Londres y vengo de una zona de demanda, puede depender que tengamos una sesión alcista. Entonces, fijaros cómo voy añadiendo todas estas confirmaciones de forma secuencial que me van permitiendo reaccionar al precio. Porque yo reacciono al precio, es decir, no me gusta predecir el precio a 20 días de antelación, 5 días de antelación. Yo lo voy prediciendo porque verdaderamente veo cómo el precio adapta a lo que verdaderamente estoy buscando y para ello reacciono según pueda ser una compra o una venta. Y lo veréis en pantalla también en unos segundos en cuanto a la sesión de Nueva York y cómo ejecuté. Aquí vemos que el precio genera un alto más alto y luego, después de haber hecho ese rompimiento interno de estructura, vemos como el precio genera lo que llamo un retroceso complejo, que el retroceso complejo me genera liquidez. Eso es muy importante porque yo siempre intento capturar liquidez. Como un trader de liquidez, intento siempre estar a favor de las inducciones y en contra de las piscinas de liquidez, ya que sabemos que es donde puede ir el dinero verdaderamente en esa dirección. Por lo tanto, después de tener estas reacciones en el precio, estas piscinas de liquidez formadas base a trendline o traders de tendencia, fijaros como a las 9:00 tengo una inducción menor de este bajo. Eso vuelve a ser relevante porque 9:00 inducción del bajo,
abre la sesión de Londres, que es cuando vamos a tener volatilidad, esto es a las 11 de la hora de Dubái, y luego aquí mitiga esta zona de demanda que antes había sido de oferta, lo cual es otro punto de interés mío. Esto podría haber sido ya potencialmente una entrada. Personalmente busqué una confirmación extra. ¿Cómo busco una confirmación extra? Dejo que el precio a las 9.00, que es el de la inducción, genere una reacción. Fijaros que viene a tocar este punto. Entonces, con toda la liquidez que tengo, la reacción de las 9 de la mañana, mitigando una zona de demanda, con un contexto alcista, sé que la probabilidad de irme a altos más altos es muy alta. Y la razón por la que en este caso compro en este bajito de aquí, por debajo de este bajo, es porque podemos volver a predecir otro Smart Money Trap. ¿Cuál es mi Smart Money Trap? Mi Smart Money Trap es que desde un punto de vista de M1, el trader que no entiende el contexto hacia dónde puede ir la sesión, puede ir buscando ventas en este nivel. Pero como sabemos, un Smart Money Trap no es solo dar una reacción, es dar una reacción con una previa inducción. Entonces fijaros cómo saca este bajo para mitigar este bloque y ahora fijaros la agresividad con la que mueve. Cuando empezáis a tener esto en cuenta, vais a ver que los niveles a los que entráis mueve de forma muy agresiva el precio. Y es porque verdaderamente todo lo que se estaba generando previo era una trampa. Y cuando el precio toca este nivel, agresivo. Pero fijaros que cuando el precio estaba en este nivel, fijaros lo que le costó moverse. 1, 2, 3, 4, 5. Se tiró casi 10 minutos o 5 minutos esperando el precio en este nivel. Pero cuando toca el nivel que quiere, fijaros, en esos 5 minutos te genera un movimiento. Es porque verdaderamente entra volumen en esos niveles que son de importancia. Entonces fijaros, aquí tenemos un micro Smart Money Trap en temporalidad M1. Aquí lo tendríamos una temporalidad un poquito más alta, que toca una zona de mitigación y viene a inducir un bajo. ¿Vale? Entonces con este contexto, fijaros cómo estamos empezando a alinear Smart Money Traps junto con ciclos intradiarios y con entender que esto puede ir hacia niveles más altos del precio. Entonces esta fue mi siguiente entrada que vemos ahora en pantalla y lo veréis también con mis posiciones en el MT4, a pesar de que ya os digo, estuve trillando todo esto en vivo con la comunidad de inglés. Esta compra primera me toca que ya lo he mencionado, me toca mi primer take profit prácticamente instantáneo 1.4 y luego mi 1.10 toca en la sesión de Londres del día siguiente. En este caso, como ya os he dicho, voy siempre a por unos 3, unos 4. Fijaros aquí, mi 1.3 es en este bloque de aquí. Aunque sé que puedo targetear Asia, personalmente siendo un 1.3, fui a por ese 1.3 en el caso de que tuviéramos, que es como lo vemos, una pequeña reacción y me sacase a break-even. Decidí ir a por ese 1 casi 3, es 2.72 y me pagué parciales. Y luego mi siguiente en este alto de aquí. Y la razón por la que elijo ese alto es porque si tengo este movimiento alcista y estoy determinando esta zona de M1 como un potencial Smart Money Trap, le busco en este caso mi siguiente alto de aquí. Un alto de relevancia, ya que este fue el último alto que rompió estructuras a la baja. Entonces, por lo tanto, si veo que las estructuras están fallando y me estoy yendo hacia movimientos con order flow alcista ciclos intradiarios alcistas, pues targeteo ese alto de aquí. Ahora viene otra parte bastante curiosa. Hice un pequeño forecast previamente a la sesión de Nueva York, que le llamamos New York Trap porque la tradeamos desde las 3, bueno, en este caso son las 5 de Dubái, pero 3 p.m. hora Madrid. Y mi forecast era el siguiente. Lo veréis también en pantalla, el forecast que hice. Y esto es lo que me refería anteriormente con tengo que adaptarme a lo que dice el precio. Uno de los problemas por los que pasamos la mayoría de traders es tener demasiado fijada una visión y decir, quiero vender porque estoy bajista, quiero comprar porque estoy alcista. La realidad es que el mercado va a acabar haciendo lo que quiera. Y lo mejor es tener una estrategia, una forma de tradear que se adapte a lo que el precio te va diciendo. Veréis que una de las cosas que decía, y que lo veréis en pantalla, es que se estaba generando todo este trendline de liquidez. Pero también teníamos un alto aquí. Si no me equivoco, el forecast lo hago como en este nivel de aquí, ¿vale? Esto no estaba. Lo veréis en pantalla, que lo compartiré con vosotros y veréis que estaba, no hay ningún tipo de bar play ni nada, o sea, estaba automáticamente, veréis que como aquí en pantalla ahora mismo que estamos en vivo, estaba también en vivo de esa manera y verdaderamente no estaba toda esta sección del precio. Entonces veréis que una de las cosas que estaba mencionando es que como habíamos roto estructuras a la alza, podíamos tener dos cosas, una compra o una venta, lógico, ¿verdad? Entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a buscar compras si para el momento de mi kill zone, que es esta zona aquí que veis en gris, hubiéramos sacado la línea de tendencia para abajo, es decir, no hubiéramos sacado este alto y el precio hubiera venido de este nivel, hubiera venido para abajo, saca esta línea de tendencia y me da una entrada, mi sesión de Nueva York hubiera sido alcista. Hubiera buscado compras desde este nivel de aquí para continuar y por lo tanto mi sesión de Nueva York se hubiera convertido en una continuación. Por otro lado, tengo un modelo también de reverso y por lo tanto, si el precio cuando estaba aquí, que ya lo dije,
si sacábamos este alto para la sesión de Nueva York y manteníamos este área de liquidez, targetearíamos esa liquidez. Entonces, fijaros que algo tan simple como tengo que vender o comprar puede ser tan complejo porque fijamos nuestro punto en una decisión, pero a la vez, si luego entendemos estos dos parámetros, puede volver a simplificarse y por lo tanto entender que la única manera que puedo tener una continuación es si saco la liquidez de abajo antes de sacarla de arriba, porque por lo tanto podría mover a la alza, y es lo que mencioné. Pero al ver que íbamos a sacar la sesión, o que potencialmente podíamos sacar la sesión también a la alza, tengo que estar preparado. Y si saco a la alza, estaría buscando ventas hasta por lo menos este nivel de aquí, que saca todo este trendline, y por lo menos me pagaría ese 1.314. En pantalla veréis todas mis posiciones, veréis cómo hacía el market commentary con respecto a lo que estoy ahora mostrando, y intento explicarlo de esta manera para que, a pesar de que lo hice en vivo, vosotros desde YouTube podáis mejorar y podáis aprender esto para vuestra estrategia. Vamos a volver a ir un segundo a M1 para explicar la entrada específicamente de la sesión de Nueva York, y fijaros que vuelve a ocurrir un poco lo mismo. Para el trader de Smart Money que pretende vender desde estos niveles de aquí porque ve que esto ha sacado previa liquidez y que por lo tanto hay liquidez en este punto, se está anticipando porque la hora del día es aquí y por lo tanto no puedo buscar ventas simplemente porque abra la hora del día aquí. Eso es erróneo. Si busco un trader de reverso necesito una inducción externa. Lo que ocurre aquí es lo que llamamos un Smart Money Trap. Fijaros qué limpio vuelve a ocurrir. Un Smart Money Trap es cuando da una reacción en el precio y luego induce para abajo, lo induce, y fijaros qué agresividad a la hora de subir. Os fijáis como otra vez he vuelto a mencionar, fijáis cuando hay un Smart Money Trap tiene una pausa bastante larga de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos, pero cuando verdaderamente induce a la baja, fijaros qué rápido mueve. Es completamente intencionado porque esto ayuda a que más traders entren al mercado y por lo tanto genera liquidez, en este caso de Smart Money, pero si yo hago un movimiento de este estilo, ¿dónde entro? Es mucho más complicado, ¿verdad? Entonces, esto va todo intencionado. Pero de la misma manera, cuando esto ahora rompe a la alza, tengo un inducement medio y es externo. Por lo cual puedo buscar ahora targetear ¿qué? Targetear liquidez. ¿Dónde está la liquidez? Aquí. Tengo un modelo de reverso para targetear liquidez. Muy alta probabilidad la venta del día. Aquí lo que vemos en pantalla es como el mercado vino primero a apoyarse, fijaros, en este nivel de aquí. Vender desde este primer punto es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque aún nos encontramos en un nivel que podría generar un tipo de rebote a la alza. Entonces necesito ver intención del mercado que verdaderamente rompa o siga generando esos movimientos bajistas. Y lo que nos encontramos es que después de este pequeño movimiento genera estos bajos iguales, saca una pequeña inducción, saca también una inducción a la alta de este trendline, mitiga y me da una segunda pierna de protocolo. Aquí se activa la probabilidad de mi trade. Dos opciones de entrar y que hay que tener en cuenta. La primera es entrando en este nivel y por lo tanto sabiendo que tienes esto a tu favor, forma positiva de entrar, así es como entré yo. La otra opción es que una vez toque esta zona, si vuelve el mercado a zonas para arriba, hay potencialmente un Smart Money Trap. ¿Por qué? Porque tengo que inducir a los traders que están entrando en estas zonas de Smart Money. Aún no hemos sacado toda esta liquidez y por lo tanto para inducir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ahora inducir un alto para verdaderamente caer. ¿Os fijáis cómo al final Smart Money Trap es siempre lo mismo? Tengo un punto, da una reacción, induce para abajo para ir para arriba. Ahora en este caso hemos pasado el alcista. Si lo vengo de una zona de demanda, tengo que inducir un alto. Si vengo de una zona de oferta, tengo que inducir un bajo. Entonces, induce para generar el movimiento. Esta reacción induce para generar el movimiento. Entonces, hay dos opciones de entrar, como he dicho. Una es, entras con el momentum de la sesión aquí. Si te permite, te pagas en este nivel. Y si no, y tienes este rebote, tienes que mantener tu stop loss en zonas más altas. Porque hay una probabilidad muy alta de que venga a inducir para luego continuar. Si te da un poco de miedo ese tipo de situación, pero entiendes el proceso que estoy explicando de Smart Money Trap, dejas que ocurra la inducción y entras en un siguiente quiebre. Entonces cuando veas ese quiebre, entras en un nivel así y vuelves a ir otra vez con el momento. Y de esta manera es como predije que podíamos tener no solo movimientos alcistas según el ciclo intradiario, sino también un modelo de reverso en la sesión de Nueva York con respecto a dónde abriese el precio y dónde teníamos la liquidez. Muy importante, somos traders de liquidez, todos vosotros deberíais aspirar a ser lo mismo
y verdaderamente entender dónde está la liquidez y targetearla. Y aquí podemos ver cómo tenemos otro 1.4 que veréis en pantalla que targeteaba lo mismo, targeteaba por debajo de este trendline y en este bloque de aquí, porque como ya he dicho anteriormente, me pago siempre entre 1.3 y 1.4 el primer 50% de mi volumen, y luego en este caso se vuelve a dar otro 1.10, pues porque salió noticias y en este caso, como tengo un take profit fijo para 1.10, se me da aquí, ¿vale? Entonces, al igual que este trade se me da a por un 1.3 y luego se me da por el 1.10, en este caso se me cumplieron los dos. Al igual que esta semana será espectacular y he tenido 2-3 trades consecutivos de que me paga un 1.3 pero también se me va un 1.10, puede haber semanas en las que solo nos pague el 1.3 y están ahí específicamente por eso, para seguir sumando, para seguir cubriendo cuando tenemos una pérdida, pero es muy importante tener los segundos take profits en 1.10 porque son los que te permiten luego tener semanas mucho más holgadas en tu portfolio. Hemos cubierto M1, hemos cubierto Smart Money Traps, hemos cubierto ciclos intradiarios y otro tipo de tips aquí y allí con respecto a la acción del precio en M1. Así que decidme en los comentarios si os está gustando los vídeos, si os gusta este tipo de formato y seguiré subiendo muchos más.